¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí al resumen de lo acontecido en el pay-per-view más reciente, aquí reacción en caliente tras lo sucedido, ¿no es cierto?, en el evento exclusivo de la marca Raw, que por primera vez se lanza al mercado y les hablo de WWE Great Balls of Fire, evento que viene del American Airlines Arena, nada más y nada menos que desde Dallas, Texas, ¿no? Y bueno, para arrancar tuvimos la lucha por la división crucero, división que está súper pero súper devaluada y más aún tras la salida de un referente, de alguien que podía ser el contrapeso ideal para Neville. WWE no lo supo aprovechar, no lo valoró, ni siquiera la lucha entre ellos formó parte del pay-per-view de WrestleMania como tal, y además de eso, por si fuera inclusive poco, ¿no es cierto? Por si eso no fuera poco, digámoslo así, lamentablemente la lucha entre Neville y Austin Aries Double A ni siquiera apareció dentro de lo que son las versiones más comunes de WrestleMania 33, lo cual hizo que Double A se queje, se enoje, se moleste, y ese aparentemente habría sido el motivo principal por el que Double A salió de WWE. Así que bueno, la división cruceros más devaluada que nunca y arranca siendo parte del Kickoff Show. Y tuvimos a Akira Tozawa, quien hacía las veces de retador o próxima víctima, digamos, de Neville, del rey Neville, quien fue intrascendente en el roster principal, pero en cambio en la división crucero es el mandamás, es el rey como él se cataloga. Eso nos da a entender también, por otro lado, viéndole lo negativo al tema, que cualquier luchador, a pesar de que te vaya mal dentro de lo que es la división principal de WWE, cuando no tengan ni planes para ti, para que busques, por ejemplo, un título tag team o algo por el estilo, te envían a la división crucero donde puedes desarrollarte. Y así es, ese es el caso de Neville y hay que reconocerlo, y más aún con la salida de Austin Aries, es hoy por hoy el único personaje y luchador, es decir, la combinación de ambos, ¿no es cierto?, que hoy por hoy genera algún tipo de reacción positiva o negativa en la gente, en el público en general, y se ha convertido la razón de ser de la división crucero. Y bueno, esta lucha realmente me pareció interesante, me pareció buena. Agreguemos que Tosawa forma parte del staff de Titus O'Neil dentro de lo que es el storyline, acompañando a Apollo Crews, como los pupilos, ¿no es cierto?, o los apoderados de Titus O'Neil. Sin embargo, de aquello floja la storyline, y cuando es floja la storyline no había tampoco el mayor interés de la gente por el combate y se volvió muy predecible el resultado. Lo que no me gustó fue la forma en la cual se dio por concluido el combate. Me parece que Tosawa vendió mal el castigo en su zona íntima, ya que fue muy suave, no se vio ni siquiera justificable que él al impactar, digámoslo así, un buen término, porque nunca hubo ni siquiera impacto, sobre la tercera cuerda con su zona íntima, eso hizo que él en un momento dado se vea dificultado de continuar con el combate, y fue aprovechado por Neville para llevarse el triunfo en base a esa movida. La gente no recibió de buena manera lo sucedido, y la división crucero es la que sale nuevamente afectada respecto a estos finales, de estos desenlaces, y más aún a que no existe hoy por hoy un oponente que pueda representar una amenaza creíble para el campeón actual Neville. Y creíble me refiero a que el público piense que ese luchador de turno va a ser quien le pueda quitar el título a Neville. De urgencia se necesita alguien que le haga el contrapeso. Se fue Double A, y si no puedes, ¿no es cierto?, traer a Ibushi, si fracasaste en traer a Ibushi a tiempo completo, ¿qué te queda por hacer? Lo mismo que hiciste con Neville, tratar de llevar luchadores que no estén destacando en el roster principal a la división crucero, como por ejemplo Enzo. Se puede llevar a Enzo, aprovechar su carisma y tenerlo por determinado tiempo dentro de la división crucero, y veamos qué pasa, con todas las limitaciones que pueda tener Enzo dentro del ring, no en cuanto a su carisma, pero sí dentro del ring. Sin embargo, me parece que como personaje tiene mucho más que dar que los que tienen actualmente
en la división crucero. Pero bueno, pasemos ya al evento como tal. Tuvimos al arquitecto Seth Rollins enfrentándose a Bray Wyatt, quien se ha catalogado hoy por hoy como un dios, y Seth Rollins lo que se limitó a decir es que Bray Wyatt no es un dios, es un ser humano como él y como quienes vemos la programación de WWE. Creo que dentro del poco tiempo que tuvo de duración este combate, fue un combate bueno. Me agrada ver el trabajo que hace el arquitecto dentro del ring. Y eso demuestra también que es un team player, contrario a lo que mucha gente dice por, digamos, por redes sociales o tras bastidores de WWE, de que a Seth Rollins no le gusta por lo general perder el combate, que cuando tiene que perder no lo hace de la mejor manera, no luce de la mejor manera, no ayuda a que el ganador luzca bien, ¿no es cierto? Pero bueno, vi que Seth Rollins le sacó una buena lucha a Bray Wyatt, un Bray Wyatt que está afectado en cuanto a su credibilidad ante la gente, su personaje realmente está a la deriva y necesitaba un triunfo con mayor urgencia que el propio Seth Rollins, quien sea como sea, mal o bien, tuvo su momento importante como face en WrestleMania cuando finalmente se deshizo de Triple H, pero todavía le falta en pos de consolidarse como un face dentro de la empresa. Sin duda alguna creo que en conjunto con Finn Balor son los dos principales candidatos a liderar la categoría de faces, al menos aceptados por el público de esa manera. No lo pongo a Roman Reigns ahí porque hoy por hoy Roman Reigns es más resistido que nadie, a pesar de que WWE ha tratado durante todo este tiempo de darle un push a Roman Reigns como el nuevo John Cena, ¿no es cierto? Como el consagrado face de la empresa. Pero volviendo a Seth Rollins, él viene también de un feudo o de un mini feudo importante frente a Samoa Joe, bastante fugaz, que puede retomar en cualquier momento, pero también fue ganador dentro de ese feudo el tiempo que duró, ¿no es cierto? El ganador global fue Seth Rollins sobre The Samoan Submission Machine, así que podía esta noche dedicarse a tratar de que el público nuevamente empiece a creer un poco en el personaje muy venido a menos de Bray Wyatt. Y bueno, al final terminó sucediendo así. Bray Wyatt, curiosamente diciendo que él es un dios, no utilizó esa omnipresencia de ser Dios, ¿no es cierto?, de ser alguien intocable para ganar el combate de manera decisiva y contundentemente, sino que tuvo que recurrir a la trampa, tuvo que recurrir a los dedos clásicos en los ojos del oponente y de esa manera aprovechó la distracción, ¿no es cierto?, y el dolor que tenía Seth Rollins como para ejecutar a la perfección el Sister Abigail de llevarse el triunfo. Veamos a dónde le lleva este triunfo a Bray Wyatt, o será un pequeño triunfo dentro de lo que es esta guerra que aparentemente tendría con Seth Rollins todavía para un pay-per-view más mínimo, ¿no es cierto?, que sería de pronto SummerSlam. Veamos si lo importante para Bray Wyatt sería salir avante, salir como ganador global en el feudo frente al arquitecto. Veamos si es que eso termina por suceder. Insisto, buena lucha con un final que va en contra de lo que Bray Wyatt curiosamente intenta vendernos a diario, eso sí. Sin embargo, es importante, es una ganancia que finalmente haya obtenido un triunfo para la estadística y nada más y nada menos que frente a Seth Rollins. Pasando al siguiente combate, ¿no es cierto?, nos encontramos con el 30-minute Iron Man match, ¿no es cierto?, donde tuvimos a los Hardys, a los eternos retadores, hoy por hoy ya podemos denominarlos así, los Hardys, enfrentándose a los campeones Sheamus y Cesaro. Y déjenme decirles que fue un tremendo combate, se lo recomiendo. Qué bueno haber tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver un Iron Man match, pero de dos tag teams, y dos tag teams que han trabajado en conjunto durante un largo tiempo, y la mayor parte del retorno de los Hardys se ha invertido en utilizarlos para enfrentarse a Sheamus y a Cesaro, curiosamente, que pasaron de ser faces a hoy por hoy ser heels. Triunfaron con un global de 4-3, ¿no es cierto? Me gustó muchísimo la primera caída el primer triunfo, el 1-0 para la estadística que pusieron los campeones, con una jugada, hablando en términos futbolísticos, como decir, de laboratorio, espectacular, sorprendiendo a los experimentados Hardys, y se adjudicaron la primera caída.
De igual manera, el drama con el cual ejecutaron para la cuarta y decisiva caída fue muy bueno, y por poco también la psicología del combate hizo que el público se meta tanto dentro del combate que, a pesar de que ya en un momento dado numéricamente por tiempo era totalmente imposible que Jeff Hardy logre, ¿no es cierto?, el pin sobre Cesaro, el público igual pensó que el árbitro podía ser incluso más rápido para hacer el conteo de 3 e igualar las cosas eventualmente 4-4 e irnos al sudden death famoso, ¿no es cierto? Dicho esto, la división de parejas obviamente que sale fortalecida de esto, pero me parece que hoy por hoy, después de los Hardys, porque ya creo que es tercer intento de ellos de recuperar el título o los títulos y no lo han podido hacer, después de los Hardys me parece complicado encontrar otro tag team face que genere lo que generan los Hardys como faces para enfrentar a los campeones actuales, que cada vez, y hay que reconocerlo, lucen mejor como tag team y como heels. ¿Será Revival? ¿Será que Revival se vuelven faces para tener un feudo frente a Cesaro y Sheamus? Porque me parece que llegó a un punto en el cual ya debe terminar, debe concluir, llegamos al punto más alto en cuanto a calidad luchística que podría generarnos, ¿no es cierto?, esta rivalidad entre los Hardys y los campeones Sheamus y Cesaro. La división de parejas sale fortalecida, sin embargo, y me parece lamentable que ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es mantener a Cesaro ocupado dentro de ese tag team y evitar que el público empiece nuevamente a hacer lo que realizaba antes, ¿no es cierto?, antes de que Cesaro ingrese a ser tag team partner de Sheamus y sobre todo a ser heel. Y esto es apoyar a Cesaro y exigir la presencia de Cesaro dentro de lo que es el main roster, buscando una opción titular, digamos el título universal, por ejemplo, ¿no es cierto?, debido a su calidad y a sus atributos, pero Vince McMahon no quiere aquello y fue una muy buena alternativa para él, para despistar a la gente, para permitir que los que él quiere que brillen, brillen, y el que él no quiere que brille, no brille, y lo tiene como heel atrapado dentro de este tag team. Me parece que se desperdicia el talento de Cesaro. Pero bueno, se llevaron el triunfo los campeones, veamos a dónde nos lleva esto. ¿Será que los Hardys de pronto se lanzan ya una carrera como single superstar cada uno? Digno a recalcar también la agresividad de los cuatro demostrada, la intensidad, inclusive a pesar de ser una era PG, pudimos apreciar cómo Matt Hardy se pudo reponer, ¿no es cierto?, de un fuerte impacto, de un fuerte golpe en su cara que pudimos ver la huella que dejó en su cara el combate, ¿no es cierto?, fuerte sangre dentro de una área PG, no tuvo ningún problema en continuar, a pesar de que la sangre le impedía un poco visualizar lo que estaba a su alrededor dentro de los momentos más importantes del combate. Pero esperemos que los Hardys o se van a cada uno a liberar del tag team, ya que hoy por hoy el ángulo de los Broken Hardys todavía no está decidido, no está definido judicialmente si es que se llega a un acuerdo entre Anthem y los Hardys o Anthem y WWE, y hasta que eso se dé, será que los tenemos como single superstar. Me parece que también pueden aportar y mucho. ¿Por qué no Matt Hardy ir y buscar un título máximo de WWE, algo que nunca ha logrado? Y un Jeff Hardy que sabemos que como single superstar le fue muy, pero muy bien en su carrera y alcanzó también el título máximo de WWE en un momento dado. Al menos de esa manera podríamos ganar un poco de tiempo y no terminar haciendo con los Hardys lo que se hizo lamentablemente con los Dudleys, que fue tenerlos de perdedores, perdedores, perdedores y al final simplemente dejarlos ir, dejarlos libres y fuera de la empresa. Creo que los Hardys tienen mucho por aportar para WWE y si es que se logra un buen acuerdo judicial, entonces ahí sí láncense con todo, con lo que es el ángulo de los Broken Hardys. Pasamos ahora sí a la siguiente lucha y les hablo de Sasha Banks, que retaba al título, ¿no es cierto?, a Alexa Bliss, a la mejor heel hoy por hoy de la división de mujeres, sea de SmackDown Live o de Raw. Y me parece que tuvieron una muy buena lucha, sin embargo fue opacada obviamente por lo difícil que resulta salir de inmediatamente después a un combate de un Iron Man Tag Team Match tan espectacular como fue el que tuvieron los Hardys con Sheamus y Cesaro, y además del resultado que no colaboró para que el público esté completamente contento, tenga una reacción feliz y esté motivado dentro del siguiente combate que era el de la división de mujeres.
pero sí les recomiendo que lo chequeen, ¿no es cierto? Si es posible cuando salga el DVD, el Blu-ray o cuando ustedes lo puedan ver por el network. Traten de ver esa lucha primero antes de el Iron Man match. Y realmente van a darse cuenta de que entre las dos hubo química, que entre las dos se hicieron mucho daño, potenciaron sus habilidades, ¿no es cierto? Disminuyeron también o disimularon de buena manera por ahí alguno que otro defecto dentro del combate. Alexa Bliss se la ve cada vez más cómoda, más segura de sí misma y eso es importante. Ella sí te genera reacción negativa, la reacción que ella quiere generar y aparte de eso, también a pesar del poco tiempo que ella lleva dentro del mundo en general de WWE, ya genera respeto y eso es algo que cualquier superestrella quisiera y es lo que ya logró Alexa Bliss, que como campeona luce muy pero muy bien. Y por el lado de Sasha Banks, cuando tengas dudas respecto al rumbo que quieras darle a la división de mujeres, qué mejor que depositar digamos, tus creencias o tus objetivos, ¿no es cierto?, de mejorar la división de mujeres en la referente máxima de la división de Raw, que es Sasha Banks. The Boss finalmente volvió donde debe estar, que es luchando por un título, por el título de la división y no ayudando a un ángulo por ahí perdido o botado de la división crucero como lo hizo en el mes anterior. Una muy buena lucha que tuvo un desenlace no bueno en cuanto a lo vistoso y que habría sido preferible tener un desenlace certero, decisivo, un pin, ¿no es cierto? Sea para a favor de la campeona o a favor de la retadora, para que vaya de acuerdo con lo que vimos dentro del combate. Sin embargo, no se dio así. Alexa Bliss recurrió a la triquiñuela de la descalificación. Fue algo efectivo, no vistoso, pero efectivo para que ella pueda continuar, ¿no es cierto?, con su reinado como campeona. Pero bueno, al fin WWE también dijo, bueno, si Sasha sale como ganadora, pero no recupera el título, al menos lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es que Sasha también salga como dominante dentro del combate y vaya que así fue, ya que luego, una vez terminado el mismo, Alexa Bliss se iba ya, Sasha la atacó, hubo un intercambio de golpes entre ambas hasta que finalmente Alexa Bliss cayó, y luego Sasha Banks se lanzó desde la mesa de comentaristas, creo que fue, hacia abajo, en una buena altura y con su patentada, ¿no es cierto?, movida de las rodillas alrededor de la cara de Alexa Bliss en este caso, haciéndolo prácticamente como una guillotina, se vio bastante fuerte, bastante duro y hubo una huella del castigo que pudimos ver luego en la campeona que tenía ya sangre en su cara. Una buena manera de terminar el combate y de darnos a entender de que Sasha ganó el combate, Alexa retuvo, pero este feudo está lejos de terminar, lejos de concluir, así que por lo pronto Nia Jax tendrá todavía que esperar o Mickie James lo mismo. Buena lucha, creo que se cumplió con las expectativas, insisto, es muy difícil, ¿no es cierto?, continuar o tener una lucha inmediatamente después de un Iron Man match y más aún cuando ese Iron Man match fue muy pero muy bueno. Por otro lado, luego, bueno, llegábamos a las dos luchas más importantes, a las dos luchas más esperadas de la noche, y teníamos a Braun Strowman enfrentándose a Roman Reigns, estos dos monstruos, el face de la empresa, Roman Reigns, el mimado de Vince McMahon, frente a su versión potenciada o promovida como heel por parte de WWE, ¿no es cierto? Les hablo de Braun Strowman, vaya que ha tenido muchísimo push por parte de la empresa, cree muchísimo en él, en lo que él pueda dar, a pesar de sus defectos en el micrófono o de que muchas veces haga enojar a Vince McMahon tras bastidores. Braun Strowman parece ser hoy por hoy el escogido para ser promovido hasta el momento, o al menos hasta esta noche, como el top heel de la empresa, aquel que vaya a ser el némesis de lo que promueven en cambio por el lado de Roman Reigns. Los dos han tenido tremendo push y llegaba el momento de que finalmente decidan esta rivalidad, definan quién va a ser el ganador y quién podría ir por Brock Lesnar y nada más y nada menos que en un ambulance match. Pues bueno, a Roman Reigns y a Braun Strowman juntos no les puedes exigir tecnicismos, lo que tienes que exigirles, eso sí, es que se saquen la madre, que tengamos una verdadera guerra dentro del ring, ¿no es cierto? Dos mamuts enfrentándose
Y lo curioso aquí nuevamente, ¿no? Es que Roman Reigns, el recibimiento de la gente, a pesar de ser empujado y promovido como face, es de un consolidado heel. La gente lo recibe así, la gente lo repudia, pero causa reacción y los niños lo quieren. Ojo, los niños lo quieren a Roman Reigns y eso significa buenos números para la empresa, tanto en rating como en compra de mercadería. Por otro lado, tenemos a Braun Strowman, que fue recibido como héroe, y que haga lo que haga Strowman frente a Reigns, recurra al truco que recurra Strowman frente a Reigns, no pasará absolutamente nada en cuanto a alguna reacción negativa por parte del público, digamos, de entre 18 a 40 años, ¿no es cierto? Ese público por lo general está en contra de Roman Reigns y ve en Braun Strowman esa esperanza de tratar de tener algo distinto para WWE en el futuro y que no sea Roman Reigns. Tuvimos la lucha, muy buena lucha en cuanto a eso, en cuanto al brawl, en cuanto a lo físico. Parecía en un momento dado que Strowman ya tenía a Roman Reigns donde quería, luego fue Roman quien tenía a Strowman, se comió también la estructura, ¿no es cierto?, armada del evento, Braun Strowman, es decir, hubo destrucción, Roman Reigns fue lanzado contra la ambulancia de fuerte manera, algo parecido a lo sucedido semanas atrás en Raw, cuando el propio Strowman castigó a Reigns de esa manera. Y luego el final, un final que me gustó mucho, bastante creativo. No se quemó a Reigns, se protegió a Reigns, pero se ayudó, se buscó darle siquiera un momento de felicidad a la mayoría del público presente con un triunfo de Strowman, y esto fue que Roman Reigns quiso ejecutar su lanza sobre Strowman, y Strowman demostró que no es solo una bestia, que no es solo un monstruo, que no solamente es fuerza bruta, sino que cuando quiere también tiene esa reacción necesaria de inventiva, de inteligencia, como para acomodar las cosas a su favor y llevarse el combate. Y eso fue lo que sucedió. Se quitó Strowman al último momento y Roman Reigns terminó ingresando con la lanza a la ambulancia. Nadie decía de que, o sea, nada dice el reglamento respecto a que quien tiene que entrar a la ambulancia tiene que entrar prácticamente muerto. No, Roman Reigns entró con una lanza a la ambulancia y ahí aprovechó Braun Strowman, cerró las dos puertas y se declaró como ganador del combate. Eso significaría, en teoría, que iría frente al campeón, ¿no es cierto?, universal en SummerSlam. Sin embargo, de aquello vimos luego a un Roman Reigns que salió furibundo, salió enojado, totalmente furioso, recuperando aquello que se le pedía a Roman Reigns y que viéramos desde un principio cuando él llegó a constituir esa agrupación hasta ahora recordada de Shield, ¿no es cierto? Cuando pedíamos esa agresividad de Roman Reigns, ese estilo de Reigns que más se asemeja al de un heel que al de un face y que en un futuro, porque no podría luego llegar a ser un face en base a lo que proyecte como heel. Esa agresividad innata de Roman Reigns es la que pudimos ver nuevamente y a los tiempos, salió de la ambulancia, atacó a Braun Strowman, lo metió en la ambulancia y agarró la ambulancia, sacó a empujones al chofer de la ambulancia y se fue él conduciendo la ambulancia backstage para luego, de manera fuerte, acelerar de retro e impactar la parte trasera de la ambulancia donde se encontraba en teoría Braun Strowman con otro de los carros de manera fuerte, los carros ahí estacionados. Salió Roman Reigns y se fue al mejor estilo de los heels. Por otro lado, luego Kurt Angle y todo el equipo de WWE se dedicó a intentar la manera de primero abrir la puerta de la maltrecha ambulancia, destrabar la puerta y tratar de sacar a Braun Strowman o lo que quedaba de Braun Strowman de acuerdo a lo que se pensaba tras semejante castigo. Pero el propio Braun Strowman finalmente salió sangrante, sí, golpeado también, pero caminando por sus propios medios. ¿Cómo insultar o cómo atacar o cómo abuchear a Braun Strowman después de eso? Realmente complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo respaldar a Roman Reigns tras este acto vandálico de un consolidado y buen heel? ¿Cómo apoyarlo como face? ¿Será que WWE finalmente entendió y nos está dando ya una seña de que podría haber un double turn, como alguna vez existió dentro de un ring cuando un tal Stone Cold Steve Austin, ¿no es cierto?, de rudo pasó a ser face
y Bret de Hitman Hart de face pasó a ser heel. Yo sé que estoy comparando a dos mega estrellas con otros dos que hoy por hoy, obviamente, constituyen parte fundamental e integral de Monday Night Raw, pero todavía les falta muchísimo como para alcanzar a los otros, a los que mencioné antes, pero existe precedente. ¿Será que finalmente puede suceder aquello? Tener ya un Roman Reigns instalado en un personaje que va más de acuerdo a su personalidad, a lo que él busca expresar dentro del ring, es decir, como heel, y tener un Braun Strowman que en base a lo que ha realizado frente a Roman Reigns se ha ganado todo el respeto de la gente y además de aquello, tiene esa agresividad necesaria como para salir inclusive de momentos tan complicados como el de hoy, de la ambulancia y del castigo recibido, caminando por sus propios medios a pesar de que físicamente está completamente destrozado. Ojalá, para mi entender sería buenísimo que finalmente tengamos un Reigns como heel y un Braun Strowman como face. Pero bueno, una buena lucha dentro de lo que les dije. Excelente brawl, no les pidamos tecnicismos, pidámosles momentos memorables como los que tuvimos en esta lucha. Tanto dentro del ring, fuera del ring y backstage. Pasamos a la última lucha, ¿no? A la lucha que se entendía había generado, ¿no es cierto?, gran expectativa. A mí, en lo personal, me generó gran expectativa, era el motivo por el cual, sobre todo, quería ver Great Balls of Fire. Y era cuando teníamos a Brock Lesnar defendiendo su título por primera vez desde que lo ganara, ¿no es cierto?, en WrestleMania 33 ante Bill Goldberg, ante nada más y nada menos que The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Creo que después de este combate no cabe duda para aquellos que no lo conocían, ¿no es cierto?, o aquellos que incluso se atrevían a dudar del alcance de Samoa Joe como wrestler, respecto a sus condiciones, respecto a lo que Samoa Joe puede dar dentro de un ring, respecto a que Samoa Joe, ¿por qué no puede ser, con todas las credenciales del caso, un válido campeón de WWE de aquí a un futuro, ¿no es cierto? Y ¿por qué no un main eventer de otros pay-per-views más importantes que un Great Balls of Fire, ¿no? Creo que no quedan mayores dudas al respecto. En ese sentido ha sido un éxito lo que hizo Joe en este feudo con Brock Lesnar, un storyline muy bien construido a pesar del poco tiempo que existió. El combate fue muy rápido, eso sí, alrededor de unos 7 u 8 minutos, y eso por otro lado también nos da a entender de que WWE, cuidado y ojalá no pase, pero se nos esté acostumbrando a tratar de tener a Lesnar dentro de un ring en poquísimo tiempo, hacer que Lesnar luzca bien durante un poco tiempo y de ahí terminar el combate. Ya pasó eso con Bill Goldberg, pero uno hasta cierto punto entendía con Bill Goldberg que eso pueda suceder porque no había la seguridad de que Goldberg estaba completamente bien como para demostrar algo más de lo que él normalmente tenía dentro de un ring. Pero en este caso estaba Brock Lesnar y Samoa Joe. Yo habría preferido tener algo más de lucha. Sin embargo, los 8 minutos de duración fueron muy, pero muy buenos. Samoa Joe en todo momento siendo el heel del combate, intentando sorprender al experimentado Brock Lesnar y demostrando que Samoa Joe tiene un arsenal de trucos, un arsenal de movidas, ¿no es cierto?, que justifican su calidad, que justifican ser una amenaza, que justifican su intensidad. Brock Lesnar finalmente se encontró con un luchador que tiene prácticamente los mismos atributos que The Beast, y cuando juntas esos dos, tienes un buen combate, tienes una buena lucha, tienes un momento intenso, un momento agresivo. Eso fue lo que tuvimos, la gente estuvo encendida durante esos 8 minutos, en un momento dado y a pesar de lo predecible del resultado, dadas las condiciones en las que se realizó el combate, el momento en el que se realizó el mismo, sabíamos que Brock Lesnar iba a ganar, pero Samoa Joe en uno que otro momento, al menos a mí, me hizo creer de que podía finalmente hacer someter a Brock Lesnar. Samoa Joe arrancó con todo, atacando a traición a Brock Lesnar, luego le dio un golpe bajo, aguantó los suplexes, pero Samoa Joe de todas maneras seguía levantándose e intentando distintas cosas, logró escapar también de un F5 y atrapó en su figura de sumisión a Brock
cuando parecía que las cosas estaban por dársele finalmente a Samoa Joe y todo su plan tener el éxito, el premio deseado que habría sido el WWE Universal Championship, pues bueno, no contaba con que The Beast era The Beast y todavía tenía un poco más de fuerza, logró levantarse, zafarse de la figura de sumisión. ¿Y cómo se zafó? De la mejor manera, con un F5 decisivo, definitivo, implacable, letal, haciendo a Joe nueva víctima de la bestia y el 1-2-3 para retener el título universal, en lo que fue una tremenda lucha a pesar de haber durado poco tiempo en cuanto a lo que uno espera. Eso sí, déjenme decirles, yo sí quisiera ver un Samoa Joe versus Brock Lesnar como main event de un pay-per-view más importante, sea SummerSlam o hasta el mismo WrestleMania. Mis respetos para Samoa Joe. Yo he seguido su carrera fuera del mundo de WWE y verlo en WWE con toda la fiereza, con toda la fuerza, con toda la intensidad y agresividad que ha demostrado durante varios años fuera del mundo de WWE y también dentro de NXT, realmente genera alegría y también genera expectativa, ¿por qué no?, de que WWE le dé más importancia a Samoa Joe, le permita trascender dentro de la empresa. Ya, no es un luchador joven, pero es un luchador, eso sí, que puede aportarle mucho a la empresa y por qué no ser un campeón universal pronto, ¿no es cierto? Como heel, creo que es como cuando mejor vemos la versión de Samoa Joe. Así que ojalá lo podamos tener en algún momento dado ya luchando nuevamente por el título universal. Y por el lado de Lesnar, pues bueno, de esta manera tuvo una buena primera defensa y se entiende que se vendrá algo más para SummerSlam. Todavía estaría por definir si es que es Braun Strowman, si es que es Roman Reigns, un Triple Threat Match, aunque yo les digo aquí en confianza en este video, yo preferiría un Fatal 4-Way Match donde tengamos tanto a Reigns, tanto a Strowman, que están lejos de finalizar su rivalidad, y por qué no añadir ahí a Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Pues bueno, veamos, en términos generales y para concluir, déjenme decirles que Great Balls of Fire me pareció un buen evento, no fantástico, no espectacular, no hace recordado para los años por venir, pero que sí fue tratado de mejor manera que otros eventos que son considerados B, de la misma calidad, ¿no es cierto?, o de la misma categoría que Great Balls of Fire, que simplemente sirven para potenciar un pay-per-view más importante. En este caso, creo que si las cosas se hacen bien dentro de estos pay-per-views B, se puede potenciar de mejor manera el pay-per-view A, como en este caso es SummerSlam. Tuvimos un buen Great Balls of Fire, mi calificación es de 7 para el evento. Creo que la lucha de la noche fue el Iron Man Tag Team Match. También me gustó la lucha de mujeres. La de Strowman frente a Reigns también nos puede generar algo importante a futuro. Y la de Lesnar frente a Samoa Joe creo que cumplió con algunas de las expectativas creadas y también nos permite apreciar de que este feudo todavía tiene más potencial si es que se lo desea trabajar a futuro. La división crucero me parece que cada vez se acerca a la desaparición, a menos que WWE haga lo que les comenté, trasladar, llevar el personal o roster, ¿no es cierto?, que no esté siendo utilizado en lo que es el main event picture, tanto en Raw o en SmackDown, llevarlos a la división crucero o lograr firmar alguna superestrella importante que permita que esta división crucero se dinamice y finalmente luzca, aunque ya lo veo cada vez como más utópico aquello. En fin, contento dentro de lo que cabe. Siempre hay cosas por mejorar, como por ejemplo la ausencia de Finn Balor. No te puedes dar el lujo de no incluir a Finn Balor en un combate cuando este señor también es de los que más vende mercadería y de los que más deseo genera de ver dentro de un ring por parte de muchos fanáticos y ha sido considerado también como uno de los top faces a promover dentro de la empresa. No creo que sea prudente dejar afuera a Finn Balor de un pay-per-view, así sea un pay-per-view clasificación B. Pero bueno, esto ha sido todo, este ha sido el análisis, este ha sido mis comentarios. Espero les haya agradado y lo que no les haya agradado, pues ni modo, de igual manera es importante que tomen con pinzas lo que les digo. Esta es mi verdad, no es la verdad absoluta, pero sí me agrada que ustedes vean y escuchen lo que yo creo. Yo he visto WWE
hace varios años. Y creo que sé algo como fanático de lo que está sucediendo o de cómo veo el producto. Es simplemente un punto de vista, ¿no? Así que bueno, si te gustó este video, dale like, apoya el canal, suscríbete, cuéntales a tus amigos de este canal, está hecho para ti, para el WWE fan, para el wrestling fan en general. Aquí aportamos ideas, damos criterios, pero también, ¿no es cierto? Lo que hacemos es aportar alternativas, soluciones, de acuerdo a lo que uno humildemente cree podría cambiar o podría mejorarse dentro de lo que tanto nos gusta, dentro del producto que nos presenta WWE y de este arte en general tan apasionante como lo es el pro wrestling. Así que bueno, saludos y que la pasen bien.